Hola, bienvenidos, bienvenidas a Conversando en el Ágora. Hoy comienza un nuevo ciclo de historias, esta vez de algunos dioses olímpicos, de los más importantes. Haremos aproximadamente entre 4 y 5 programas en donde recorreremos la vida de estas deidades. Hoy queremos comenzar con la diosa Afrodita por representar una fuerza elemental. Ella era la diosa del amor, de la sensualidad, de la pasión, pero no del amor romántico, sino del amor erótico, del amor pasional. Afrodita es antigua. De hecho, a diferencia de otros dioses olímpicos, podemos decir que su origen incluso estuvo en la llamada media luna fértil, en lugares como Mesopotamia. Fue identificada con la diosa Inanna, con la diosa Istar. Es por eso que en la literatura, algunos autores como José Luis San Pedro en La Vieja Sirena identifican a la diosa originaria, a la diosa madre, y le dan el nombre de Afrodita. De hecho, esta circunstancia genera que muchas veces sea muy difícil saber con exactitud cuál fue su origen. En la actualidad, de acuerdo a los escritos griegos que nosotros tenemos, a la literatura que ha llegado hasta nosotros, hay dos posibles orígenes. El primero, atribuible a Hesiodo. Y Hesiodo en la Teogonía de los Dioses señala que Afrodita nace cuando Urano es castrado por su hijo Cronos para derrocar el poder. Esos genitales caen al agua, al mar, y de la espuma que se produce surge una diosa adulta, la cual se denominó Afrodita y más adelante los romanos llamarían Venus. A esta Afrodita la vamos a llamar Afrodita Urania. Otros, en cambio, consideran que Afrodita es hija de Zeus y de la titanide Dione, y por lo tanto su historia es más reciente, representando a uno de los 12 olímpicos, hijos del rey de los dioses y del padre de los hombres. Sin embargo, a esta Afrodita la vamos a llamar Afrodita Pandemos. Algunos mitos, y entre ellos las creencias órficas, en lugar de identificar dos orígenes, señalaron que realmente se trataba de dos Afroditas. Mientras la Afrodita Urania representaba el amor romántico, la Afrodita Pandemos representaba el amor erótico, el amor salvaje. Eso es interesante porque sigue estando vinculada a esas historias anteriores a que los aqueos, los dorios, los jonios llegaran a Europa, antes de que la visión patriarcal del mundo se impusiera sobre una visión mucho más femenina de aquello que se consideraba divino. De hecho, Dione era el oráculo original, que después será robado, será protagonizado por el dios Apolo. De hecho, Dione será identificada también con la capacidad de crecimiento, de siembra, incluso con la madre original, Gaia. Esta dualidad que nosotros vemos en Afrodita la veremos representada en muchas diosas. La misma diosa Selene tendría representación en tres fases distintas: la joven, la niña y la adulta. Y la veremos también en las erinias cuando tejen los hilos del destino, las parcas, también una niña, una joven y una vieja. Cada una de estas representaciones implica en su totalidad los ciclos de la feminidad. Curiosamente, la diosa Venus, la diosa Afrodita, en la mitología griega, con independencia del origen, con independencia si estamos frente a la Afrodita Urania o a la Afrodita Pandemos, no tuvo niñez. Y esto es significativo para entender la personalidad de la diosa. Era absolutamente caprichosa, malhumorada, susceptible. Esto ya nos deja de antemano prever que es importante, a diferencia de lo que ocurre con los humanos, que las etapas de cada hombre o mujer se agoten, porque aunque era representada en un cuerpo adulto, claramente la mitología la ponía en situaciones donde sus actitudes eran equiparables a las de un niño o un adolescente. Si Afrodita representaba el amor, una fuerza tan elemental, tenía la capacidad de incidir por igual sobre hombres y sobre dioses. De hecho, en muchas ocasiones logró influir sobre el propio Zeus. Y Zeus, que generalmente dominaba todas las situaciones eróticas y sobre todo a sus conquistas, este tipo de situación no le gustó. Y tan es así
que obligó a que Afrodita se enamorara de un mortal. Ese mortal es Anquises. Y si recordamos nuestras historias anteriores, ese enamoramiento duró hasta que el mismo Zeus castigó al mortal lanzándole un rayo por jactarse de haber estado con la diosa Afrodita. Pero de hecho, podríamos decir que solo sobre tres diosas no podía incidir, que son las virginales Hestia, Atenea y Artemisa. Eran las únicas que no se doblegaban frente a su poder. Y eso es significativo porque en gran parte de los mitos, estas diosas, en las guerras de los humanos, allí donde intervenían las deidades, generalmente iban a estar en el bando contrario al de la diosa Afrodita. Como el poder de Afrodita era tan grande, también sobre los dioses, Zeus decidió casarla con el dios más feo. Y esto no fue necesariamente un castigo, sino era una manera de evitar una contienda por la atención de Afrodita. Y es por eso que la casa con el dios Hefesto, el dios de la fragua, el dios herrero, cojo, pequeño, deforme, y quien trabajaba mucho con los cíclopes, que ya en programas anteriores también vimos que tenían una habilidad gigantesca para crear objetos. Como Hefestos no gozaba de belleza, intentó enamorar a su mujer a través de diferentes regalos y diferentes joyas. No obstante, estamos frente a la diosa de la lujuria, del amor, de la pasión, y esto no va a evitar que la misma Afrodita, en muchas ocasiones, tenga amoríos con varios dioses inmortales. Tal vez el más significativo es con el dios Ares, el dios de la guerra, y esto no es descabellado, porque al final los dioses griegos representan las fuerzas elementales o bien de la naturaleza o de las pasiones humanas. La guerra implica miedo, la guerra implica crueldad, de tal forma que se trata de otra fuerza elemental. Y dentro de las historias y los mitos griegos, la atracción que sentían estos dos dioses era muy fuerte. De hecho, durante mucho tiempo sostuvieron un amorío a escondidas del dios Hefestos. Pero el dios Helios, que todo lo ve en su carro tirado por caballos y que es muy chismoso, pues se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo entre Afrodita y Ares. Así que se lo comunicó a Hefestos. Y Hefestos, muy furioso, lo que hizo fue tejer una red invisible o poco visible a los ojos de Afrodita y de su amante. De tal manera que cuando juntos estuvieron en el lecho, ya desnudos, la red los aprisionó. Y Hefesto llamó a los demás dioses para que se burlaran de su esposa y de su amante. Pero, como dirían las abuelas en Colombia, el tiro le salió por la culata porque obviamente él fue el objeto de la burla. Finalmente, su esposa le estaba siendo infiel. Pero además, todos los dioses varones estaban viendo a Afrodita en su belleza. Y esto pues generaba mucho más deseo de sus compañeros. De esos amoríos que la diosa tuvo con algunos de sus compañeros, de las deidades, nosotros podemos enumerar algunos de sus hijos más importantes. De Ares y de Afrodita nació Cupido, el dios del amor, Eros. Y de Hermes, que también tuvo un amorío con el mensajero de los dioses, el dios además de los comerciantes y de los ladrones, nacería un niño que se llama Hermafrodito. La historia de estos dos hijos de Afrodita estarán marcadas también por el deseo y por el amor. Finalmente, son hijos de la diosa de esta fuerza elemental. Comencemos por la historia de Hermafrodito. Dicen que era muy bello, que había heredado los dones de su madre y un muy buen día una náyade llamada Salmacide lo vio bañarse en un estanque y como era tan hermoso se enamoró de él. Y como el amor y la lujuria corrían por sus venas, le suplicó a los dioses que dejaran que su cuerpo se fusionara con el de Hermafrodito. Así que se desnudó, se abalanzó sobre él, lo abrazó tan fuerte que efectivamente sus dos cuerpos se fundieron y a partir de ese momento Hermafrodito no solamente tenía un sexo masculino, sino además femenino. De allí que la palabra hermafrodita provenga del mito griego. En cuanto a su hijo Eros, era quien se encargaba de flechar a los mortales.
de que en ellos naciera la pasión, el amor. Y cuenta la leyenda que Eros se enamoró de Psique, alguien que le competía en belleza a la diosa Afrodita. Este mito, que es bastante largo, lo quiero simplificar para este programa simplemente señalándoles que lo que representa Eros y Psique es sencillamente el debate que se da al interior de cada ser humano entre el amor y la razón, y el cómo esta fuerza elemental, para no ser desbordada, debe ser controlada por la razón, pero al mismo tiempo la razón por sí sola no puede subsistir sin el amor. Así que son dos fuerzas complementarias, son dos fuerzas contradictorias. De Afrodita nos falta simplemente señalar dos elementos. El primero, una de las prendas más habituales, su ceñidor, que vendría siendo una especie de brasier, sostén, y dicen los mitos que cuando ella lo portaba o incluso se lo prestaba a otras diosas, eso tenía la posibilidad de despertar un deseo en los amantes de dichas diosas. Y tal vez lo que pocos mencionan es que en muchos lugares se le rendía culto a Afrodita a través de la prostitución. La posibilidad de que las mujeres disfrutaran de su cuerpo de manera libre, sin ser juzgadas. Porque, aunque lo llamemos prostitución, pues realmente no había un cobro. Era una manera de adorar a la deidad. Era una manera de encontrarse con la feminidad, siendo dueñas de su cuerpo y de su sexualidad. Qué bueno saber que los mitos nos enseñaron en la antigüedad la posibilidad de que las mujeres pudieran disponer de sus cuerpos. Desafortunadamente, la historia occidental y en la actualidad la de países que no comparten nuestra visión del mundo limitaron esa posibilidad de la mujer, juzgando la libertad de poder desear y decidir con quién estar. Esto lo que nos indica es que los mitos también nos pueden enseñar el cómo las sociedades dejamos de ser tolerantes con los demás y generamos discursos radicales en donde simplificamos deseos, sentimientos, sensaciones. Pero con esta reflexión, en donde todo ser humano debe ser capaz de disponer de su cuerpo, de su sexualidad y sobre todo la capacidad también de vivir en plenitud esa fuerza elemental que es el amor, Afrodita, vamos a finalizar nuestro programa el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en Conversando en el Ágora. Esperamos que este programa les haya gustado. Los invitamos a dejarnos comentarios, sugerencias para próximos programas. Quiero agradecer a Mateo Burgos por la edición de este y los demás capítulos, los que llevamos. Y suscríbanse, por favor, denos likes. Bienvenidos a Conversando en el Ágora.